Ok, buenas noches a todos mis hermanos aquí en la congregación y pues estamos grabando estas clases para la gloria de Dios, para si alguna persona pues está interesada más adelante en el conocimiento de lo que estamos comenzando en esta noche, y creo que iremos caminando. Yo creo que llegaría como a los 3 meses de todo lo que vamos a tocar sobre la renovación del entendimiento. La renovación del entendimiento es algo muy importante que Dios nos ha dejado en su palabra, porque cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, el Espíritu Santo hace mucho más efecto en nuestras vidas y puede transformar pensamientos, ideas que nosotros tenemos que no van acorde a la voluntad de Dios. Tengo varios puntos y hoy vamos a comenzar tocando la voluntad de Dios para mi vida. Es necesario que nosotros renovemos nuestra manera de pensar para poder llegar a entender y a vivir más en el espíritu de lo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque un cristiano, un hombre de Dios, una mujer de Dios, un niño de Dios, un joven de Dios, debe comenzar a renovar su mente, porque nuestra mente es lo que ha sido leudada por las cosas de este mundo. Todo lo que hemos aprendido desde que tenemos uso de razón y entendimiento, si no estábamos ligados a las cosas de Dios, pues hemos almacenado mucho material en este entendimiento que Dios quiere que nosotros renovemos. Y el primer punto que vamos a tocar hoy es la voluntad de Dios para mi vida. Pero antes de tocar este punto, quiero que vayan a la gráfica que yo les puse ahí en el panfleto, y vamos a ver que nosotros somos tripartitos, ¿no? Somos cuerpo, alma y espíritu, o espíritu, alma y cuerpo. Vamos a ver, a medida que vamos estudiando todo lo que tenemos planeado de enseñar, vamos a ir viendo paso por paso de todo lo que encierra, por ejemplo, el espíritu. En el espíritu del hombre, conectado con el Espíritu de Dios, hay comunión con Dios. Hay conciencia e intuición, y de eso vamos a hablar más adelante. En el alma, como siempre hemos oído, está tu voluntad, están tus sentimientos, tus emociones, todo lo que somos nosotros. Porque el espíritu, la comunión, la conciencia y la intuición viene de Dios. Porque cuando el espíritu del hombre se conecta con el espíritu de Dios, Dios comienza a darnos lo que nosotros ni tan siquiera podíamos imaginar. Y lo vamos a ver más adelante en las clases, cómo funciona la comunión, cómo funciona la intuición y cómo funciona la conciencia a través del Espíritu de Dios en el hombre. Por eso es que vemos que cuando una persona viene a Cristo, lo primero que pasa es que su conciencia es limpia a través del poder del Espíritu Santo. Pero esta conciencia puede ensuciarse. Por eso es que tenemos que renovarnos la mente. Porque con nuestros pensamientos y nuestra condición humana caída que aún tenemos dentro, porque ustedes saben que nosotros somos impactados por el poder del Espíritu Santo en nuestro espíritu, pero el Señor ha dejado todavía esa naturaleza caída allí para que podamos, Él pueda trabajar con nosotros. No nos las quitó. Nuestra naturaleza caída está ahí. Pero Él nos da las herramientas que nosotros podemos aprender a través de la palabra y a través de la comunión con Dios, de podernos limpiar de todo eso que al Señor no le agrada. Y en el cuerpo tenemos los sentidos, la fisiología, que es la función de nuestro cuerpo, la anatomía y la morfología, que es la forma externa. La morfología estudia la forma externa de un ser viviente. Entonces, en el cuerpo tenemos estas funciones: sentido, fisiología, que es tu cuerpo, cómo funciona; la morfología, que es tu forma externa del cuerpo; y la anatomía, que es de qué estamos constituidos. Todo esto Dios lo creó. Todo esto Dios nos lo dio. Todo esto lo tenemos para función
y para la gloria de Dios. Pero el caminar en Cristo comienza a darnos a nosotros una visión más amplia de lo que Dios ha preparado para cada persona que venga con arrepentimiento a los pies de Cristo. Por eso es necesario que nosotros como hijos de Dios le hablemos a las personas que viven engañadas. Porque toda persona que no ha venido aún a los pies de Cristo sigue engañada por el enemigo. Y todos sus pensamientos son de mal, como dice la palabra. No hay un pensamiento que sea bueno. Por muy buena persona que tú seas, si tú no eres renovado a través del poder del Espíritu Santo en tu mente o en tu entendimiento, vas a seguir caminando de una manera que agrada a Satanás y no a Dios. Por muy buena persona que nosotros decimos a veces que somos antes de venir a Cristo. Entonces hoy vamos a comenzar a estudiar el primer punto, que es muy importante, porque a veces hemos hablado y hemos oído mucho sobre la voluntad de Dios para mi vida. Pero quería tocar algunos punticos antes de comenzar en este punto, que es lo que tengo aquí en esta página, sobre la renovación del entendimiento. El entendimiento y la mente es lo mismo. Y la palabra griega nous es la palabra traducida para entendimiento y para mente. En griego es nous, como está puesto aquí en este panfleto. Aparece 24 veces en el Nuevo Testamento. Entendimiento o mente. Yo puse algunos ejemplos y el primero de Lucas 24:25 está mal. Siempre me pasa porque cuando pongo el número, pero los demás sí están correctamente. Y quisiera que... ¿Un micrófono? Sí, está mal. Ese lo tachan. Lucas 24:25 está mal. Y quisiera, por ejemplo, comenzar yo con Romanos 1:28. ¿Ya lo tienes ya? Pero necesitamos el micrófono. Y alguien que pueda buscar Romanos 11:34. Yo tomé algunos ejemplos. No es que están las 24 veces aquí, sino cogí algunos ejemplos de cómo habla la palabra de mente y de entendimiento, que en griego es nous. Por ejemplo, en Romanos 11:34 vemos lo siguiente. Romanos 1:28. Sí, Romanos. Sí, ya está oyéndose. Romanos 1:28. Ok. Romanos 1:28 dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aquí está mente. La palabra griega aquí, cuando dice una mente reprobada, es la palabra nous. Y también la palabra entendimiento. Romanos 11:34. Vamos a ver cómo Dios usa, cómo el Espíritu Santo inspiró en esta parte. Romanos 11:34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Exacto. Aquí también está mente. Ahora vamos a ver Romanos 14:5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Exacto. Aquí la palabra es mente. Ahora, Efesios 4:23. Yo lo leo. Efesios 4:23 dice así. Vamos a ver que ahora en Efesios 4:23 también está la palabra mente. Dice, Efesios 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. No sé si ustedes alguna vez han leído o han pasado por este versículo, porque la mente tiene espíritu. La mente es espiritual también. Así que renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora vamos a ver la palabra nous como entendimiento en 2 de Timoteo, yo lo leo,
Segunda de Timoteo 3:8. Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento o hombres corruptos de mente. Pero aquí el Espíritu Santo inspiró entendimiento, que es igual que mente, nous también. Apocalipsis 13:18. ¿Alguien lo tiene? A- Perdón, 13:18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es el número de hombre. Ok, ¿por qué puse todos estos versículos? Algunos ejemplos de que 24 veces el Espíritu Santo habló de entendimiento o de mente en el Nuevo Testamento. Entonces es importante este tema. Porque si se menciona 24 veces en el Nuevo Testamento, entonces es un tema que nosotros tenemos que profundizar y estudiar, porque Dios quiere que aprendamos sobre esto. Esta expresión vemos cómo está relacionada con los creyentes, quienes deben renovar su mente. Una renovación de entendimiento. Vamos a Romanos 12. Dice, Romanos 12, capítulo 2 dice, ustedes lo han oído muchas veces. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No hay manera de comprobar o de entender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, si no renovamos nuestra mente. No la vamos a entender, no vamos a hacer su voluntad, no vamos a caminar como Dios quiere si no hay renovación de nuestra mente. Por eso es que es tan importante este tema. No podemos entender la voluntad de Dios si no renovamos, cambiamos nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque nosotros hemos vivido mucho tiempo arraigados al viejo hombre. Y ahora necesitamos este cambio y esta renovación. Claro, esta renovación, nuestra vida es impactada por el poder del Espíritu Santo. El espíritu que estaba dormido despierta, se conecta con Dios, pero nuestro entendimiento es un proceso que nosotros tenemos de renovación. Cuando vamos entendiendo, cuando vamos renovando nuestra mente, nuestro entendimiento, vamos a ir entendiendo la voluntad de Dios. Y lo vamos a ver, hermano, cuando ustedes terminen este seminario, estas clases que he preparado, te vas a dar cuenta cuántas cosas no entendíamos y cuántas cosas vamos a entender. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va renovando nuestra mente. La sabiduría del Espíritu Santo va cambiando nuestra manera de pensar. ¿Y qué pasa? Nuestro ángulo era chiquito y después va a ser así, muy grande. Va a ser amplio, va a ser amplio. El Señor nos va a mostrar muchas cosas que a través de la renovación del entendimiento, la vida espiritual de nosotros va a aumentar. La conexión con Dios va a... Y eso es lo que quiere Dios. Dios no quiere que nosotros, los hijos de Él, nos quedemos plantados en un lugar. Él quiere que nosotros vayamos caminando como la luz de la aurora, como dice Proverbios 18, creo que va en aumento la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Así Dios quiere. Y eso, cuando yo pienso en esto, pienso en que Dios quiere que nuestra renovación de nuestra mente vaya en aumento hasta que estemos bajo la perfecta voluntad de Dios. Bajo la perfecta voluntad de Dios. No podemos entender la voluntad de Dios si nuestro entendimiento no es cambiado. Nuestra mente no es renovada. Para eso hay que batallar bastante. Eso no pasa de un día para otro. Hay personas que se demoran más y personas que se demoran menos por la falta de la búsqueda de la palabra de Dios. Pero gloria a Dios que estamos aquí para eso. Ahora, esta expresión de renovar nuestra mente nos ayuda mucho. ¿Y por qué ustedes creen que nos ayude? ¿Por qué cuando nosotros empezamos a renovar la mente, a cambiar nuestros pensamientos y a entrar información en nuestra mente de Dios, nos ayuda?
¿Perdón? Porque vamos a tener mejor comunión con Dios. ¿Y qué más? Vamos sacando las cosas que el mundo nos enseñó y que ahora ya a través de la palabra de Dios va siendo desechada, va siendo sacada afuera. Vamos cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de andar, nuestra manera De hablar, sexual, todo. Hay todo. un cambio. Se denota el cambio, la transformación a través del diario vivir en nuestra vida. Nuestra vida diaria es diferente. Es diferente, es diferente. Cada vez que nosotros avanzamos un poco en renovar nuestra mente, avanzamos la senda espiritual que Dios tiene para nosotros, delante de nosotros. Por eso es que este tema es muy importante. La Biblia nos muestra que el hombre no solo tiene un espíritu, sino que también tiene un cuerpo y también tiene un alma. Por eso es que vamos a hablar del cuerpo, del alma y del espíritu. En Primera de Tesalonicenses 5:23, este es uno de esos versículos. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensible. Por eso es que dice que la puerta es estrecha y el redil es pequeño. Porque muchos vienen, pero no muchos quieren ser irreprensibles. No muchos quieren llegar a santificarse completamente. Por eso es que es muy importante este tema de la renovación. El alma se halla entre el espíritu y el cuerpo y sirve de conexión o intermediaria entre el espíritu y el cuerpo. Todo lo que Dios nos quiere dar, hay una falta ahí Nos de quiere dar a conocer. Dar a conocer, nos los hace saber a través de la instrucción del espíritu. Ahí este tema lo vamos a tocar más adelante. Todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos, nos lo va a hacer saber a través de la intuición del espíritu, que está en nuestro espíritu. Y vamos a ver lo que es la intuición más adelante. Cómo es que trabaja, cómo es que funciona, cómo es que nosotros respondemos y cómo Dios nos da esa herramienta tan importante. La intuición en el espíritu es una herramienta muy importante para el caminar en Cristo Jesús. El espíritu nos hace conscientes de Dios y nos faculta para tener comunión con Él y percibirlo. Dios nos dio cuerpo para que tuviéramos contacto con el mundo y el alma nos hace conscientes de nosotros mismos. El alma es la que nos habla a nosotros también y nos hace conscientes de quiénes somos nosotros. Cuando respondemos mal, sabemos que todavía necesitamos renovar. Por ejemplo, un ejemplo, tienes una situación y no respondiste a la altura que tú deberías de haber respondido en esa situación. Entonces te das cuenta y te hace conscientemente el alma, te habla y te hace conscientemente, te enseña que todavía tenemos que seguir caminando en una relación más profunda con el espíritu. Porque en el alma donde está ¿qué? Nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿qué más? Nuestra voluntad. Por eso es necesario renovar el entendimiento. Esa es la parte que más problema nos da. Porque nosotros nacemos de nuevo y como dice Juan 3:6, creo que es que dicen, el viento sopla y nosotros no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es aquel que nace de nuevo. No sabemos cuándo nacemos de nuevo. En el momento que Dios hace esa perfección en nuestro espíritu, claro, por creer y por fe, pero en realidad el momento exacto nosotros no lo sabemos, porque no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace de nuevo. Ok, vamos entonces ahora a entrar a la voluntad de Dios para mi vida. ¿Por qué es que tenemos que empezar a conocer más profundamente la voluntad de Dios para nuestras vidas? Y solamente la podemos conocer a través de la palabra. No hay profecía, no hay cuento, no hay nada de eso. Simplemente la palabra de Dios es la que nos va a enseñar
la voluntad de Dios para nuestras vidas. Solamente cuando comprendemos el plan de Dios y su palabra, aprendemos a conocer su voluntad para nuestra vida. Si nosotros no comprendemos cuál es el plan de Dios y su palabra, no vamos a aprender la voluntad de Dios. ¿Y cuál de ustedes puede decirme qué cree por el plan, qué cree cuando dice, cuando comprendemos el plan de Dios y su palabra? ¿Qué ustedes creen que quiere decir eso? El que sepa puede coger el micrófono. Cuando dice, solamente cuando comprendemos el plan de Dios y su palabra, aprendemos a conocer la voluntad para nuestras vidas. ¿Qué quiere decir comprender el plan de Dios y su palabra? Que ustedes, cuando esta palabra llega a ustedes, ¿qué respuesta es la que ustedes pueden, o cómo pueden entender, o cómo entienden este statement, este statement que hay aquí? Cuando dice, solamente cuando comprendemos el plan de Dios y su palabra. Bueno, creo que lo tienes puesto ahí en Juan 6:40, ¿no? Ahí está el plan de Dios cuando dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. Entonces la voluntad de Dios es que todos vengamos. Comprendamos el plan de Dios. ¿Qué es comprender el plan de Dios? Vamos a ponerlo más. A ver, dale el micrófono. A ver, dale el micrófono a ella. ¿Qué es comprender? ¿Qué es para ti comprender el plan de Dios? No es solamente saberlo, sino entenderlo, escudriñarlo y para poder ponerlo en práctica. Comprenderlo es no solamente leerlo o saber Dios tiene este plan, sino ir más allá. El entender el por qué o el para qué. El por qué y para qué. Pero dijiste algo muy importante y es ponerlo en práctica, que es lo que más, ahí es donde nos trabamos todos. Comprender el plan de Dios es sencillo, hermano. Es sencillo. Comprender el plan de Dios es comprender que Dios nos quiere en su eternidad. Amén. Para eso nos creó. Porque nos creó eternamente. Lo que pasa es que entra el pecado y arranca esa eternidad de nuestras vidas. Pero el plan de Dios es que nosotros entremos en la eternidad. Para poder nosotros entrar en la eternidad, como dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 5, que leímos ahorita, versículo 23, dice que nuestra alma, cuerpo y espíritu esté guardado irreprensiblemente a través de la santificación para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tanto sea el día que tú mueras, porque ese es el día que llega Jesucristo para la eternidad, el día que cerremos los ojos aquí o que estemos nosotros aún vivos cuando Jesucristo venga por su iglesia. Así que entender el plan de Dios, entender que Dios nos quiere en su eternidad. Eso es entender el plan de Dios. Cuando nosotros entendemos que Dios nos quiere en su eternidad, se nos abre más el ángulo de entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Entienden? ¿Entienden? ¿Entienden esto? Lo que quiero decir, ¿verdad? Ok. El tema no es si cumplimos o no su voluntad, sino si sabemos cuál es su voluntad. Porque tú no puedes hacer algo que tú no conoces. ¿Sí o no? Por eso es necesario renovar la mente para conocer la voluntad de Dios. El tema no es si cumplimos o no su voluntad, sino es saber su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Hay versículos bíblicos que nos dicen cuál es su voluntad. Y vamos a ver unos cuantos. Prepárame el otro micrófono si es posible. Así que no podemos conocer la voluntad de Dios si primeramente no entendemos su plan. Su plan es que todos vengamos al conocimiento del Hijo de Dios y que entremos, bueno, en este pacto nuevo, ¿no? Porque en el antiguo pacto,
creían por la fe en la promesa y ellos entraron también en la eternidad. Ellos entraron también en la eternidad. Da un poquito de agua, Enrique. Pero si no sabemos cuál es su voluntad, entonces no podemos hacer su voluntad. Tú no puedes restar y sumar si no te enseñan los números, ¿sí o no? Tú no puedes leer si no te enseñan el abecedario cuando eres niño. Tú no puedes ser profesional o tener una carrera si tú primero no pasas un programa de estudio. Pues aquí es la misma cosa. No podemos hacer su voluntad si no la conocemos. Entonces yo saqué algunos versículos importantes sobre cuál es la voluntad de Dios para nosotros, los creyentes, para aquellos que hemos amado su eternidad, para aquellos que nos hemos conectado con su espíritu. Y está en su palabra. Está en su palabra. Cualquier persona me puede decir, yo creo que Dios tiene para ti esto, pero si yo no lo busco en la palabra, no es que no lo crea, es que tengo que comprobarlo a través de la palabra que Dios quiere para mi vida. Aquí hay un versículo que está en Juan capítulo 6, versículo 40, que dice, es la voluntad de mi Padre, este Jesús, que quien ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Así que la voluntad de Dios es esta, que todos los que creamos en Jesucristo tengamos vida eterna. Y la voluntad de Dios también es que aprendamos de Él que el yugo es suave porque Él es humilde de corazón. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La voluntad de Dios es que nosotros tengamos descanso en nuestras almas. ¿Por qué? Porque nuestra alma siempre está turbada. Nuestra alma siempre está en pensamiento. Nuestra alma siempre está en preocupación. Nuestra alma siempre está funcionando, nunca para. Entonces dice que Él quiere que nosotros tengamos, vuélvelo a leer ese versículo, por favor. Mateo 11, 29. La voluntad de Dios es que tú descanses en Él. Ahora, ¿es fácil? No, pero a través de la renovación del entendimiento y de tu mente, sí podemos ir alcanzando y subiendo peldaños hasta descansar completamente en Él. Llevad mi yugo sobre vosotros. Perdóname, dame un minuto. El yugo. ¿Ustedes saben lo que es un yugo? ¿Saben lo que es un yugo? Cuando ustedes leen esto, ¿saben lo que está diciendo Jesús? No saben. Ok. Los bueyes se le pone un yugo. ¿Ok? Para que caminen a la misma vez y alen a la misma vez hacia adelante. No que vaya uno adelante ni que uno vaya atrás. Es a la misma vez y con el mismo balance para que alen a la misma vez con fuerza. Entonces, él dice ahí, aprendan de Llevad mi yugo sobre vosotros. llevar mi yugo. O sea, Él no quiere, la voluntad de Dios es que, por eso es que tenemos que aprender cuál es la voluntad de Dios. Que nosotros no caminemos solo. Que camine al paso con Él. Que caminemos al paso con Él. Y aprended de mí. Y aprender de mí. Que soy manso y humilde de corazón. Y hallarás. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando nosotros caminamos con Él de verdad, y es fácil salirnos de eso, ¿sí o no? Por eso es necesario entender la palabra y renovar nuestra mente.
Ahí estamos aprendiendo que la voluntad de Dios es que nosotros caminemos juntamente con Él. Que no nos adelantemos ni que nos atrasemos, sino que caminemos a la par con Él. Porque Él nos dará descanso para nuestra alma. Nuestra alma siempre está en preocupaciones, está en sufrimiento, está en contienda, con pensamientos, con ideas, con esto, con lo otro. No, la voluntad de Dios es que nosotros caminemos con el yugo, que Él sea tú aquí y Él allí, el yugo, los dos juntos, y eso nos dará fuerza para seguir. Y eso nos dará descanso. Eso es parte de la voluntad de Dios y está en la palabra. Cuando nosotros caminamos con Jesús, comenzamos a la misma vez, comenzamos a entender y Él nos comienza a enseñar cosas que nosotros, por nosotros mismos no podemos. Por eso Él dice en su palabra, en Juan capítulo 15 creo que es, apartado de mí, nada podéis hacer. Entonces esto es la voluntad de Dios para tu vida, ¿sí o no? Que camines con Él, que la carga la lleves juntamente con Él, porque Él te dará el paso necesario para seguir caminando en equilibrio, sin desviarte para allá ni para acá. Ahora vamos al otro versículo, que es Primera de Corintios. Aquí, como ustedes ven, yo le puse de cada versículo lo más importante y lo voy a ir leyendo y después vamos a meditar por cada uno de ellos. Por ejemplo, en 1 Corintios 5:7 dice, limpiaos de la vieja levadura. En Colosenses 3:10 dice, y revestíos del nuevo hombre. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera de Tesalonicenses dice, dad gracia en todo. Estamos aprendiendo cuál es la voluntad de Dios. ¿Están viendo? Primeramente, limpiaos pues de la vieja levadura. Limpia tu mente, renueva tu mente, cambia tus pensamientos. Después, revístete del nuevo hombre. ¿Y cómo nos podemos revestir del nuevo hombre? ¿Cómo ustedes creen que eso puede pasar? A través de la palabra. ¿Y qué más? ¿Cómo tú puedes revestir? ¿Cómo tú puedes quitar la vieja vestidura y revestir eso de un nuevo hombre? ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? A través de la palabra. ¿Y qué más? ¿Cómo tú te puedes revestir de...? Vamos a leerlo. Dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué está hablando aquí? ¿Renovarnos de qué? Revestidos del nuevo hombre, el cual, porque adelante viene lo del hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. Te puedes vestir del nuevo hombre renovando tu mente. Porque comenzamos ahí conformándonos acorde a la imagen de su Hijo. Pero si no renuevas tu mente, no puedes aprender a revestirte de nuevo hombre. Por eso es que vemos muchos hermanos que aman a Cristo y están en el mismo lugar, dando vuelta en el mismo lugar, hasta que le abran un hueco y se van por ahí para abajo. Porque no entienden la voluntad de Dios. Porque no cambian su manera de pensar. Por eso es que cambiar nuestro entendimiento, nuestra mente, renovar nuestra mente, como dice Romanos capítulo 12, que lo hemos leído muchas veces y a veces no entendemos, es importante. Vayamos a la otra página. Vamos leyendo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Sabemos que cuando llegamos a Cristo y nos arrepentimos de nuestra
pasada manera de vivir y lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador, empieza el proceso, ¿eh? Pero nosotros somos santificados en ese mismo momento. Cuando verdaderamente con un corazón arrepentido venimos a los pies del Señor. Pero también hay un proceso, aparte de la primera, del down payment, diría yo, de santificación que Dios te da, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros venimos a Cristo somos justificados. ¿Qué más? Santificado, regenerado y glorificado. La santificación Dios nos las da, boom, porque nadie puede empezar a entender las cosas de Dios si no somos separados para Dios. Porque Él nos pasa del mundo, de las tinieblas, a su luz admirable. Entonces, nos santificó, eso es lo que quiere decir santificado, apartado para Dios, nos aparta, pero la voluntad de Dios es que tú te sigas santificando. La santificación es lo único de esos 4: justificación, renovación, se me olvida, glorificación y... Ajá, la santificación es la única que continúa, es continua. ¿Y cómo es que podemos saber que es continua? Porque a medida que va renovando nuestro entendimiento y nuestra mente, se hace más efectiva la santificación en nuestras vidas. Porque mira lo que dice, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Aquí está dando algunos ejemplos. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Ya nosotros conocemos a Dios. Sí, aquí da algunos ejemplos, ¿no? No es que sean todos, son muchos. Ahora dice, hay otro que para conocer la voluntad de Dios es dar gracia en todo. Pero no quiero adelantarme, quiero ir a primero. También cuando dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es continuo. Continuo. Santificando hasta la venida. Bueno, ese es primera de Tesalonicenses 5:23. Pon el micrófono porque si no, no se oye. Y es necesario porque cuando conocemos al Señor no nos ponemos en una urna de cristal, sino que seguimos viviendo en este En el mismo mundo. y en todo lo que nos enrola en Él. Y entonces es necesario santificarnos diariamente delante de su presencia. Es necesario. ¿Y cómo se produce esta santificación? ¿Cómo? ¿Cómo? Pss, no. ¿Cómo se produce esta santificación? ¿Cómo Me es? tiene vetado. ¿Cómo es que se produce? ¿Cómo es que se hace efectiva? Es que esa es la pregunta más importante que se puede hacer. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las herramientas que necesitamos? Porque muchas veces nos dicen, mira, tienes que cambiar, tienes que hacer una vida nueva, pero... ¿Cómo? Pero ¿Cómo? En el lugar de rehabilitación me preguntó un muchacho, ¿y cómo puedo? Esa es la pregunta. ¿Cómo puedo salir? ¿Cómo? Y ahí es donde vienen las herramientas para salir. Por eso es que estamos estudiando hoy. Renovar nuestra mente. El espíritu ya está separado para Dios, ya está unido con la presencia del Espíritu Santo. Nuestra alma es la que tiene que ser salva. Tiene que santificarse. Claro, no hay otra. Ok, vamos al primer versículo, 1 Corintios 5:7. Estamos aprendiendo qué es conociendo la voluntad de Dios. Porque estaba leyendo rapidito, lo que pasa es que me metí limpiando de la vieja levadura, revestido del nuevo hombre. La voluntad de Dios es vuestra santificación, dar gracias en todo. La voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar, haciendo bien.
La voluntad de Dios es padecer según la voluntad de Dios y hagan el bien. La voluntad de Dios es ser buenos administradores de la gracia de Dios, armados del mismo pensamiento de Cristo, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Pero vamos poquito a poco, porque quiero hablar un poquito sobre esto. Dice, en el primer versículo, dice, 1 Corintios 5:7. Primeramente ya nosotros, Dios ha llegado a nuestra vida a través del Espíritu Santo, por nuestro arrepentimiento y nuestra entrega con un corazón sincero. Si no, no estuviéramos aquí hoy. Pero Dios nos ha llamado y nosotros hemos respondido. Nosotros respondimos por la fe a su llamado y Él nos apartó. Ahora nos comienza. Es muy triste ver cómo las personas creen que son salvas y no lo son. Porque para llegar a ser salvo, tú tienes que comenzar a entender la voluntad de Dios en tu vida. Porque Dios viene y te toca tu espíritu, pero tu alma tiene que ser salva. Tu alma tiene que comenzar a responder a ese espíritu que Dios te ha dado. Pero si te quedas en el mismo lugar y no comienzas a entender la voluntad de Dios, pueden pasar muchas cosas. Puedes no agradar a Dios, puedes desagradar a Dios, puedes irte alejando de la presencia de Dios porque no quieres conocer a Dios, no quieres renovar tu mente. Renovar la mente según la voluntad de Dios es un proceso, pero nosotros tenemos que estar dispuestos. Tenemos que estar dispuestos. ¿Cómo es que dice ese versículo? El espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. La carne es la carne que es nuestra mentalidad, nuestros deseos, esa es la que tiene que cambiar. Ese es el alma no regenerada. Claro, ese es el alma que todavía necesita mucho y no quieren. Ok, entonces dice, limpiaos pues de la vieja levadura. Entonces, hay un mandato aquí. No es que tú, no es si tú quieres, dice que limpiaos. Es una orden, pues de la vieja levadura, para que seáis, ¿qué? Nueva masa. Sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya el sacrificio de la cruz fue. Ya en este momento hemos entrado por su gracia a la salvación. Entonces nos toca a nosotros limpiar la vieja levadura. ¿Y qué es qué tú entiendes por la vieja levadura aquí? La vieja manera de vivir. La vieja manera de vivir. Entonces, ¿cómo tú puedes limpiarte de la vieja levadura? Renovando tu mente y entendiendo la voluntad de Dios para tu vida. Si no caminamos juntamente en el mismo yugo con Cristo, a veces vamos a quedarnos atrás y a veces vamos a adelantarnos tanto que no podemos entender nada. Él quiere que tú camines juntamente con Él para que recibáis paz en tu alma. Porque el alma es la que siempre está, ¿me entiendes? El alma es la que siempre está, el alma somos nosotros. El alma somos nosotros. Ahora, Colosenses capítulo 3, del 10 al 11, dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Fíjate que se va renovando, no es que se renovó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces podemos decir que llegaremos al conocimiento pleno si seguimos renovando nuestra mente y nuestro entendimiento. Sí, porque la palabra lo dice. La palabra lo dice.
Nosotros no entendemos nada cuando llegamos a Cristo. ¿Tú entendías algo? Porque yo no entendía nada. Si alguien entendía algo, levante la mano. Porque yo no fui. Yo no entendía nada. Yo lo único que sentía es que yo tenía que buscar de Dios. Es lo único que yo sentía. Ni eso a veces entendíamos, pero algo nos impulsaba. El Espíritu Santo nos impulsaba. Por eso es que cuando yo veo que no hay necesidad de buscar de la presencia de Dios, de oír la palabra de Dios, de tener comunión con Dios, ahí no pasó nada. ¿Me entiende? Hay una emoción, ahí no pasó nada. Porque lo viví en mi vida y lo dice la palabra. La voluntad de Dios es que nos vayamos renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Que no hay diferencia. Cristo es para todos. Aquí habla de varios grupos que había en aquel entonces. Así que hay que revestirse del nuevo hombre. ¿Y cómo te revistes del nuevo hombre? Renovando el conocimiento. Renovando tu mente, tu entendimiento. Limpiando la vieja levadura, como dice aquí adelante, para conocer la voluntad de Dios. Nadie puede conocer la voluntad de Dios si no entramos en el conocimiento de qué quiere Él, qué habla Él, qué dice Él, cómo quiere que yo haga, cómo quiere que yo diga, cómo quiere que yo camine, cómo quiere que... Entonces, por eso es que vemos personas que llegan a los pies de Cristo y quedan ahí. Hay que empujarlo con un carretón para que sigan. No tienen deseo de conocer a Dios, no tienen deseo de cambiar su mente. Es muy difícil. A mí a veces eso me da, porque la palabra me dice otra cosa. Ok, vayamos, perdón. A Primera de Tesalonicenses 4, de 3 al 5, aquí yo se los puse. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Bueno, ya esto lo leímos. No solamente, esto da algunos puntos, pero es mucho más que esto. Porque aquí más bien está hablando de las cosas morales, pero es mucho más que esto. Es tu actitud, es tus decisiones, es tu manera de escoger lo que Dios le agrada. Es todo. Vayamos ahora a 1 Tesalonicenses 5:18. Dice, dad gracia en todo. Esta es la voluntad de Dios, hermano, lo dice bien clarito, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y las personas no entienden que hay que dar gracias en todo, en lo bueno y en lo malo. Es difícil. Mira, eso fue uno de los versículos, ¿te acuerdas, Amelia? Que fue uno de los versículos que yo te di cuando tú tuviste el problema. Yo estaba leyendo un libro en aquel entonces, que no lo terminé nunca, que se llama La verdadera alabanza, algo así. Y es un libro extraño para mí. Porque no es de la manera que pensamos nosotros, es de la manera que piensa Dios. Y son dos pensamientos completamente opuestos. Yo empecé a leer ese libro y yo lo encontré muy extraño. Y en esos días que estaba leyendo el libro pasó el accidente y yo le di este versículo. Porque donde quiera que estés, ¿tú te crees que no es extraño que dar gracias a Dios en todo? ¿Tú no crees que eso es extraño? ¿Tú no crees que hay que renovar la mente para entender esto? ¿Eh? ¿Tú no crees que hay que obtener conocimiento de la palabra de Dios y renovar nuestra mente para entender que Dios quiere que le demos gracia en todo? Por eso ese libro es extraño para mí, era muy extraño.
Cuando tú lees ese libro, tú te quedas como que, wow, este es el pensamiento de Dios y no es mío. Yo no pienso así. Por eso es que la palabra, y tengo que terminar el libro, no lo he terminado, lo voy a terminar. Es un libro fuera se llama La verdadera alabanza, creo que se llama así. Es un libro fuera de los parámetros de nuestro entendimiento, de nuestro conocimiento. Ok. Primera de Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Aquí hay otra manera de conocer la voluntad de Dios. A veces nos encontramos con personas insensatas, inmerecedoras de una palabra de Dios, pero sin embargo dice que la voluntad de Dios es que hagamos el bien. ¿Y qué cosa? ¿Y qué ustedes entienden por esto? Cuando dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Habrán hombres insensatos? ¿Pero y qué quiere Dios? Que hagamos el bien. Que a pesar de que los hombres sean insensatos, nos vamos a encontrar muchos de ellos por el camino. Él quiere que nosotros, que la voluntad de Él es hacer el bien. Porque tú no sabes, ¿por qué? Porque Dios sabe más que nosotros. Y sabe, porque Él nos hizo, cómo es que estamos tan caídos. Cómo es que cuando una persona viene con una mala forma, una mala actitud, como dice la respuesta, exacto. Eso es hacer el bien. Tú das una palabra suave y hacen así y todo aquello baja. Es increíble. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, primera de Pedro 4:19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Cuando yo leí esto, me vinieron las personas perseguidas y torturadas por Cristo. Porque dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, dice, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Sigan hablando de Cristo, aún a tus torturadores. Esto es contrario a lo que nosotros hemos aprendido, ¿sí o no? Porque el que te hace mal, a mal tú le quieres pagar. Pero dice que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas y hagan el bien. Y este versículo me trajo a memoria personas que han sido torturadas por predicar el Evangelio. Esto me trajo a mí a memoria eso. Y ellos están haciendo la voluntad de Dios. Ellos están haciendo la voluntad de Dios. Vamos al otro versículo, que es Primera de Pedro 4. En el libro de Pedro, en Primera de Pedro, encontré muchos versículos sobre la voluntad de Dios. Es uno de los apóstoles que más habla en su libro de la voluntad de Dios. Dice Pedro, Primera de Pedro 4, del 1 al 2, dice, buenos administradores de la gracia de Dios. Esto es la voluntad de Dios. ¿Y qué es esto? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. O sea, Cristo murió por nosotros. Vosotros también armados del mismo pensamiento. ¿Y qué tú piensas? ¿Que no vas a sufrir? La voluntad de Dios te está diciendo que debemos ser administradores de la gracia de Dios. Y después dice que te tienes que armar del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Qué te quiere decir eso? ¿Quién me lo puede explicar? Vamos a leerlo otra vez suavecito. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Quién me puede explicar este versículo?
¿Quién me lo puede explicar? Quiero que piensen. Es un versículo muy importante. Dice, primeramente dice que Cristo padeció en la carne, o sea, sufrió por nosotros. Y Él quiere que nosotros nos amemos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿No entienden? Mastíquenlo ahí, suavecito. Por eso es que las clases bíblicas son buenas, porque nos ponen a pensar un poquito. Porque a veces no podemos leer la palabra y pasarle por arriba y decir, bueno, yo no entiendo esto, más adelante. No, porque Dios siempre habla. ¿Verdad? Ok, vamos otra vez. Esto está en Primera de Pedro, capítulo 4, 1 y 2. Pues que, no, perdón, Primera de Pedro, capítulo 4, 1 y 2, sí. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Ok, ¿qué está hablando aquí la palabra? Que Cristo padeció en su carne como hombre, por nosotros, como 100% hombre y 100% Dios. Vosotros también armados del mismo pensamiento. Fíjate, pensamiento, renovación de la mente. Hay que entender que si Cristo padeció por nosotros en la carne, nosotros debemos de pensar en esto. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Padecer también por Él, entiendo, o sea, Él padeció por nosotros y nosotros tenemos que llenarnos de ese mismo. El micrófono. Él padeció por nosotros en la carne y nosotros tenemos que tener ese mismo pensamiento de Cristo. Padecer en la carne nosotros por Cristo. Porque si Él padeció por nosotros en la carne para terminar con el pecado, al nosotros padecer por Cristo, también terminaremos con el Dice, armado del pecado, mismo del mismo pensamiento. pensamiento del Señor. Armado del mismo pensamiento. Porque esa es la voluntad de Dios. Y Él padeció en la carne porque era la voluntad del que lo envió, que fue del Señor. ¿Entiendes? Y mira, la clave de este versículo es para no vivir el tiempo que resta en la carne. El micrófono. Es que como hijos de Dios no debemos estar viviendo sobre los frutos de la carne, sino que que poder ser más semejantes a Cristo, como Él padeció, así nosotros amarnos de eso y no hacer las obras de la carne, sino las obras del Espíritu. Exactamente, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, cuando nosotros nos acordemos que Jesucristo sufrió en la carne por nosotros doblegamos nuestros pensamientos, nuestras emociones que están en el alma, nuestros deseos carnales, la doblegamos. Porque armados del mismo pensamiento, dice, acuérdate siempre del sacrificio de Cristo en la cruz. Acuérdate por qué murió por nosotros. Para que entonces no vivas tú según tus deseos, sino que te acuerdes del sacrificio de Cristo en la cruz, armado del mismo pensamiento, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Acuérdate del sacrificio de la cruz. Mantén armados de este mismo pensamiento, que Él murió en la carne por nosotros, para que nosotros entonces no vivamos el resto de nuestra vida según lo que nosotros querramos, sino a través del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Entienden? Y esto es conforme a la voluntad de Dios. Son escrituras profundas que tiene uno que reflexionar. Así que aquí le puse algunos ejemplos de la voluntad de Dios para mi vida. La voluntad de Dios para mi vida. Ok, entonces, ya, vamos a terminar. Dios nos ha dado una mente para usarla para su gloria.
Y el 90% de toda nuestra dirección ya ha sido escrita en la palabra. Lo otro a veces nos toca a nosotros renovarlo, nuestros pensamientos. El cristiano que acepte su propio entendimiento, dándolas por válidas, está expuesto al engaño de Satanás. Nosotros no podemos guiarnos por lo que nosotros creemos ni pensamos. Nosotros tenemos que llevar nuestra mente, renovarla para entender la voluntad de Dios y así perfeccionar nuestra vida hasta su llegada. Porque Él puede falsificar a través de tus pensamientos la voz de Dios. Por ejemplo, cuando habla alguien de parte de Dios, puede ser de Dios o de su propia mente. En 1 Corintios 14, 29 hay un ejemplo que dice Pablo, Primera de Corintios 14, 29 dice así. Dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Los profetas eran aquellos que hablaban de parte de Dios, la palabra, y a veces pensamientos o don de ciencia a través de la profecía, pero dice que los demás juzguen, o sea que espiritualmente tenemos que discernir. Por eso es que a veces no podemos guiarnos por todo lo que nos hablan, porque a veces no es de Dios, son pensamientos que vienen de tu mente. En Ezequiel 12:24, en este versículo, vamos allá un momentico, ¿no? Ezequiel 12:24. Dice, porque no habrá más visión vana ni habrá adivinación del lisonjero en medio de la casa de Israel. En este versículo el Señor nos muestra que había visión vana dentro del pueblo de Israel. Por eso es que nosotros no podemos, como cristianos, aceptar nuestro propio entendimiento si no va de acuerdo a la palabra y a la voluntad de Dios. Y esto solamente puede suceder cuando renovamos nuestra mente. La carrera cristiana, si no nos podemos firmes a través de la palabra, la verdadera fe y de la guianza del Espíritu Santo, nos podemos desviar por diferentes caminos, como dice en Proverbios 14:12. Sí nos podemos desviar si no renovamos nuestra mente. Porque si no renovamos nuestra mente, no entendemos la voluntad de Dios. Y a veces estamos haciendo cosas que nosotros creemos que es la voluntad de Dios y no es para nada la voluntad de Dios. Ojalá que puedan leer ese libro que yo estoy leyendo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y piensa que estás haciendo la voluntad de Dios y estás yendo por la carretera equivocada. Por eso es necesario que nuestra mente y nuestro entendimiento sea renovado. Y hasta aquí terminamos esta primera sesión de la renovación de nuestro entendimiento. Gracias.